Estos son los titulares. 1. Florida acepta el crucero con muertos y enfermos, rechazado en varios países. 2. 1 millón de personas contagiadas con COVID-19 en todo el mundo. 3. El choque entre Venezuela y Portugal por un incidente marítimo. 4. Gobierno de Venezuela rechaza el despliegue naval ordenado por Estados Unidos. 5. El presidente de México, López Obrador, volvió a romper los protocolos del COVID-19. TZ Noticias, noticias para todos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, y diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial. TZ Noticias. Noticias para todos. Mueren 4 pasajeros por COVID-19 en un crucero que viaja a la Florida. Los 2 cruceros de la compañía Holland America, que se dirigieron a Estados Unidos desde Argentina con más de 1.400 pasajeros y tripulantes a bordo, han obtenido permiso para desembarcar en Fort Lauderdale, a pocas millas de Miami, Florida, tras semanas ser rechazados en varios países, pese a tener a decenas de personas enfermas a bordo y de haber sufrido al menos 4 muertes por COVID-19. El acuerdo ha sido forjado por el Departamento Estatal de Salud, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, el Servicio Geológico USGS y las autoridades competentes, el puerto de Fort Lauderdale y uno de los centros de cruceros más importantes del mundo. Los pasajeros de los buques Rotterdam y Zaandam serán trasladados por la compañía naviera a sus países de origen en vuelos charter, a los que accederán en autobuses especiales. No se conoce aún si se les permitirá desembarcar en Fort Lauderdale o serán sacados en helicóptero de los barcos. A bordo de estos cruceros viajan 300 estadounidenses. Hay además ciudadanos ingleses, irlandeses, alemanes, australianos y neozelandeses, entre otros. 4 personas han fallecido durante el viaje, al menos 2 por COVID-19 y otras 9 han dado positivas a la prueba. Otras 179 experimentan síntomas similares a los de la gripe y podrían estar contagiadas. Según los términos del acuerdo, 9 personas serán trasladadas a hospitales y otras 45 que están enfermas seguirán a bordo del buque. Aquí les tengo lo que está ocurriendo. We think it's a mistake to be putting people into southern Florida right now, given what we're dealing with. So we would like to have medical personnel simply dispatched to that ship. Estaba preparado para esto. El mundo, no es el gobierno de los Estados Unidos, es una epidemia mundial, es una guerra bacteriológica, es una tercera guerra mundial a la que estamos enfrentando. Quédese en la casa. Si tiene que hacer una necesidad, puede salir, pero mantenga la distancia social. Por supuesto, mi mayor preocupación es simplemente que trabajamos muy duro para tener hospitales adecuados para los pacientes de COVID-19 y no queremos que esos tan valiosos espacios sean tomados por el crucero. Los buques que opera Carnival Corporation partieron de Buenos Aires el 8 de marzo para un crucero de 2 semanas por América del Sur. Estaba programado que el viaje terminara en Chile el 21 de marzo, pero fueron rechazados por ese país. Comenzamos a ser rechazados por todos, dijo Emily Spindler, una pasajera que estaba en el Zaandam, pero luego fue transferida al Rotterdam. El mundo empezó a cerrarnos las puertas mientras esperábamos sentados, añadió. En un comunicado, Orlando Ashford, presidente de Holland America, calificó los múltiples rechazos fronterizos que han sufrido los barcos como
una crisis humanitaria. Estamos lidiando con el síndrome. No es mi problema. La comunidad internacional, que de manera consistente ha sido generosa y servicial frente al sufrimiento humano, se cerró ante la situación del Sandán, dejando que esas personas tengan que valerse por sí mismas, dijo Ashford. Estas almas desafortunadas quedaron atrapadas involuntariamente en medio de las cambiantes restricciones de salud, políticas y fronteras que han tomado rápidamente al mundo, añadió. Después de recorrer un mes por la India, José tomó un crucero cuyo destino final sería Roma. Desde que yo tomé el barco, ya se veía que estaba dura la cosa en China y a partir de ahí cambió todo. Y tomaron la decisión de subir a una persona en Dubái, no estoy seguro si es española o argentina, y esa persona es la que dio positivo, que hoy nos tiene todo esto. Y estar encerrado en 4 paredes sin pierdes la libertad. En esa parte sí me siento literal en una cárcel. Estoy en una cárcel porque no tienes, pues no puedes hacer nada. Es un espacio de 2.5 por 2.5. A escala mundial se han registrado más de 51.000 muertes, mientras que más de 208.000 personas se han recuperado de la enfermedad. El número total de infectados con COVID-19 ha alcanzado este jueves el 1.000.000 de casos en todo el mundo. Según las estadísticas oficiales recogidas por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, en el mundo se registran 1.002.159 positivos por SARS, de ellos 51.485 contagiados han muerto y 208.949 se han recuperado. Alrededor de la mitad de la población mundial, unos 3.900 millones de personas, se encuentran en régimen de cuarentena en más de 90 naciones a petición de los gobiernos, en un esfuerzo por frenar la propagación del nuevo virus que se registró por primera vez el pasado mes de diciembre en la ciudad de China, Wuhan. Tras más de 2 meses de confinamiento, Wuhan, donde se originó la pandemia mundial de COVID-19, ha empezado a levantar las restricciones de la cuarentena tras una semana sin detectar ningún nuevo contagio. El director general de la Organización Mundial de la Salud reveló este miércoles en una rueda de prensa que la cifra de muertes por la pandemia del COVID-19 se duplicó la semana pasada. En la misma línea, explicó que en las últimas 5 semanas se han registrado un crecimiento casi exponencial en el número de casos nuevos, llegando el virus a casi todas las partes del mundo. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afirmó que hasta un 25% de los contagiados con el nuevo virus podría ser portadores asintomáticos. Los investigadores no saben cuántas personas están infectadas sin sentirse enfermas. Se estima que hasta un 18% de los positivos en el crucero Diamond Princess nunca desarrollaron síntomas. En ese sentido, Gerardo Trowell, epidemiólogo de la Universidad Estatal de Georgia, que participó en el estudio, comentó al New York Times que los pasajeros del crucero tienden a ser mayores y por lo tanto más propensos a desarrollar síntomas, con lo que se estima que alrededor del 40% de la población general podría infectarse sin mostrar signos de ello. Otra investigación sugiere que entre el 20% y el 40% de las transmisiones en China ocurrieron antes de que aparecieran los síntomas, subraya uno de los autores, Benjamin Chong-Lin, de la Universidad de Hong Kong. Por otro lado, en la línea con las declaraciones de Redfield, varios estudios han demostrado que las personas infectadas con el nuevo virus son más contagiosas entre 1 y 3 días antes de que comiencen a mostrar síntomas,
transmisión presintomática que no existió en caso de los coronavirus que causaron SARS y MERS. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha informado que la semana pasada se registraron 6.648.000 nuevas solicitudes de paro en el país norteamericano en medio de la pandemia, lo que se supone una subida de récord en un periodo de 7 días en la historia del país, según lo anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter. Detalla que en las 2 últimas semanas un total de 10 millones de norteamericanos han pedido el paro. Asimismo, este marzo ha registrado el mayor incremento de desempleados de cualquier mes de toda la serie histórica de España, con 302.365 nuevos parados debido al parón económico provocado por la crisis. Esta cifra representa una subida porcentual del 9.3% según datos presentados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De este modo, el número de desempleados total se sitúa a finales de marzo en 3.548.312 personas, la más alta desde abril de 2017. Mientras todavía se desconoce cuánto tiempo se prolongará la crisis de COVID-19, el Fondo Monetario Internacional advierte que el impacto económico para Europa será severo. Para Europa, la pandemia de coronavirus ha sido un golpe demoledor, escribió el economista del Fondo Monetario Internacional, Paul Townsend, en el blog del organismo que proporciona un análisis regional sobre los efectos del brote. En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto gubernamental representan aproximadamente 1/3 de la producción, explicó el economista danés. Según sus estimaciones, cada mes de cierre traerá una caída adicional del 3% en el PIB anual de estos países, y esto sin tener en cuenta otras interrupciones y efectos secundarios para el resto de la economía. Una profunda recesión europea este año es una conclusión inevitable. You know, I would say between 100 and 200,000 cases, but I don't want to be held to that because it's deaths. I mean, we're going to have millions of cases that the people who need things will get what they need. There's the reality and el choque entre Venezuela y Portugal por un incidente marítimo. Maduro lo califica como un acto de piratería y Lisboa dice que no debe escalar a incidente diplomático. Este miércoles, Venezuela denunció que un barco turístico con bandera portuguesa embistió y hundió una nave de su armada, un hecho que Nicolás Maduro calificó como un acto de piratería internacional. Por su parte, la empresa propietaria del crucero denuncia que fue la Marina venezolana la que inició el incidente. El buque de pasajeros Resolute, de 122 metros de eslora, chocó en aguas territoriales venezolanas contra un guardacosta local sobre la medianoche del lunes, según información que proporcionó la Fuerza Armada venezolana en un comunicado divulgado en la noche del martes. El choque ocurrió cuando se le efectuaba un procedimiento de control de tráfico marítimo al noroeste de la isla La Tortuga, detalló el escrito, cuando la embarcación portuguesa era escoltada al puerto de la isla de Margaritas
como parte del protocolo, decide embestirlo y provocó la zozobra, valga decir, el hundimiento del buque de la Armada, aclaró más tarde el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Fue rescatado casi todo el material de guerra que estaba en la nave venezolana, dijo Padrino sin ofrecer mayores detalles. En tanto, el Resolute continuó, acabó con daños en la proa por el impacto y está atracado en el puerto de Willemstad en Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, ubicado a unos 110 kilómetros de la costa venezolana. Las autoridades de Curazao deben hacer la investigación, informar oficialmente y tomar las previsiones porque fue un acto de piratería internacional, denunció Maduro en compañía de Padrino y otros funcionarios. Parte el ministro de Asuntos Exteriores portugués Augusto Santos Silva dijo el miércoles a la agencia Lusa que se trata de un incidente aislado que no debe perturbar las relaciones entre ambos países. No es un incidente entre estados y lo que los estados deben de hacer es colaborar entre ellos para que se determine la verdad, aseguró Santos Silva, quien agregó que Portugal está presto para investigaciones. La empresa propietaria del crucero de bandera portuguesa, Resolute, asegura que fue la Marina de ese país quien inició la agresión. El Resolute, según esta versión transmitida en un comunicado por la empresa Colombian Cruise Services, fue objeto de una agresión de la Marina de Venezuela la noche del pasado lunes, cuando se encontraba a 13.3 millas náuticas de la isla de la Tortuga. A bordo se encontraban únicamente 32 tripulantes y la embarcación llevaba para entonces un día a la deriva en la costa de esa isla para realizar un mantenimiento de rutina de un motor antes de dirigirse a la isla holandesa de Curazao. El crucero fue abordado por un navío de la Marina venezolana que por radio cuestionó las intenciones del Resolute, ante lo que le dio la orden para acompañarlo hasta la isla venezolana de Las Margaritas. Un mandato que extrañó al capitán del crucero, especialmente por encontrarse en aguas internacionales, subraya la compañía, dado que cumplir lo solicitado por la Marina venezolana suponía un serio desvío de la ruta del navío. El capitán quiso consultar con sus superiores. Mientras lo hacía, se realizaron disparos de pistola y el barco venezolano se aproximó por estribor a gran velocidad y colisionó deliberadamente, que agrega que todas las tentativas para contactar a personas a bordo de la embarcación de la Marina no tuvieron respuesta. Una versión que contradice la ofrecida por Maduro y por Padrino, quienes dicen que la embarcación venezolana fue impactada por el Resolute, que además no le ofreció la asistencia que precisaban tras el choque. Mientras tanto, el gobierno de Portugal, que no considera esta colisión un incidente diplomático, ya ha ofrecido su colaboración para aclarar lo sucedido. La colisión de embarcaciones se produce cerca de un mes y medio después del último traspiés en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Portugal. Se trata de un acto de agresión, de piratería por parte de un buque de turistas, de pasajeros, un buque grande. Un buque de turistas, de pasajeros que no sabemos qué uso le estaban dando. Correcto, mi comandante. Correcto. Y bueno, al llegar a las aguas jurisdiccionales y llegar a 7 millas apenas de la isla de la Tortuga, de guardacosta de la Armada Bolivariana, lo intercepta, hace el llamado, cumple el protocolo y lo conmina a ir al puerto de Margarita.
pero cuando va escoltándolo, el buque decide embestirlo y provocó la zozobra, valga decir, el hundimiento del buque de la Armada Bolivariana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump, su secretario de Defensa y su fiscal general y otros funcionarios de su equipo de seguridad, quienes en un intento desesperado para desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas, señaló la misiva. Según el jefe del Pentágono, Mark Esper, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro se beneficia del tráfico de drogas. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirma que Venezuela es un estado patrocinador del narcoterrorismo. Añadió: Estamos ante la opinión pública nacional e internacional un conjunto de amenazas proferidas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la integridad territorial y soberanía de Venezuela. El gobierno bolivariano ha diseñado y ejecutado medidas estrictas de control epidemiológico y prevención en el contagio de esta terrible pandemia, que incluye, entre otras, la cuarentena social, colectiva y voluntaria. La administración de Donald Trump no solo ha recrudecido el criminal bloqueo contra Venezuela, impidiendo la legítima disponibilidad de nuestros recursos financieros para acceder a medicamentos, alimentos y servicios esenciales. Está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Extremistas por parte del supremacista gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del COVID-19. La clase trabajadora de la industria petrolera y del sector eléctrico, en unión con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajan incansablemente con profunda mística patriótica para superar en el menor tiempo posible esta coyuntura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió de nuevo los protocolos sanitarios de su propio gobierno para evitar la propagación del COVID-19. En esta ocasión, el mandatario se negó a que le tomaran la temperatura en el aeropuerto de Tijuana, en Baja California, cuando estaba a punto de abordar un vuelo comercial. Por favor. No se lo tomaron. Gracias. ¿Por qué no obedece las indicaciones del personal de salud, señor? No voy a quedar en provocación, y usted es un provocador. No es la primera vez que el presidente López Obrador viola los protocolos. También fue cuando saludó de mano a la madre del Chapo Guzmán y se dejó tomar del brazo por el abogado. Y mientras el Ejecutivo mexicano ignora las medidas sanitarias, las autoridades de salud hacen un llamado enérgico a la población para que se queden en casa. Sin embargo, el flujo de personas solo se ha reducido en un 30% en todo el país, cuando parecía que el presidente acataría las medidas de su propio gobierno. López Obrador rechazó hacerse una prueba de la temperatura en el aeropuerto y continuó con sus eventos de fin de semana, y el COVID-19, dijo, no es la peste, desde Sinaloa, e invitó a los mexicanos a no temer al COVID-19 en medio de la polémica porque estuvo en contacto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo. López Obrador ha asegurado que no se realizará el diagnóstico si no presenta síntomas, y mientras él está de gira, todo su comité de salud hizo un llamado enérgico en cabeza del subsecretario de Salud. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, TZ Noticias.